Jari Litmanen, aún a día de hoy, está considerado como el mejor futbolista finlandés de todos los tiempos. Era un creador de juego especial. Nadie sabía si era delantero centro o media punta. Era un auténtico artista. Su juego de espaldas era increíble, sus pases y goles una maravilla, y tácticamente era el mejor. En su país lo apodaron el Rey, y tanto Johan Cruyff como Ferguson estaban enamorados de él. Era un genio, pero tuvo muy mala suerte. Le robaron un Balón de Oro, y a causa de las lesiones, su paso por el Barça y el Liverpool fueron traumáticos. Hoy viajamos al norte, porque vamos a disfrutar de los goles de Jari Litmanen, el dios finlandés. Litmanen krijgt de bal voor de verkeerde voet. Nog steeds Litmanen. En dan doet hij het zelf. En heeft hij toch weer zijn doelpunt. Jari Litmanen. 2,5 minuut voor tijd. Litmanen nació el 20 de febrero de 1971, en Lahti, Finlandia. El prodigio finlandés vivió el fútbol desde su niñez, y es que tanto su padre como su madre fueron futbolistas. Pese a eso, el pequeño Jari soñaba con ser jugador profesional de hockey sobre hielo. De hecho, compaginó este deporte con el fútbol, pero a los 7 años, el Reipas Lahti, club de su ciudad, le ofreció entrar en sus categorías inferiores, pero tenía que renunciar al hockey. Tras meditarlo con sus padres, el pequeño Litmanen se decantó por el deporte rey. Permaneció durante 9 años en las categorías inferiores, donde en verano del 87, y debido a su buen juego, el primer equipo decidió darle la oportunidad de debutar en la segunda división finlandesa. Allí, y con tan solo 17 años, ya se hizo con el control del ataque del equipo. Su inteligencia y control del balón le convirtieron en la perla del fútbol finlandés. Con el Reipas tan solo jugaría 3 temporadas, donde a la edad de 19 años, el club más importante del país decidió hacerse con sus servicios, el Helsinki. Litmanen debutó en primera división, pero su ascenso era meteórico, así que tras jugar un año con el Helsinki, el club más rico del país pagaría 1 millón de euros para hacerse con Jari. De esta forma, y en verano del 92, Litmanen fichaba por el Myllykoski Empire. Allí tan solo jugó 18 partidos, pero conquistó su primer título como profesional, la Copa de Finlandia. En aquella final anotó un tanto y convenció a un ojeador del Ajax, que se encontraba viendo el partido, de que debía ficharle. De esta forma, sin que finalizara la temporada finlandesa, el Ajax pagó la cláusula de Jari. Litmanen tan solo tenía 21 años, pero estaba dispuesto a mejorar su carrera. Sabía que Finlandia se le quedaba corto. Tenía mucho talento y con el Ajax aprendería muchísimo. Pero sus inicios no fueron muy buenos. Jari no logró aclimatarse a su nuevo entorno. Además, Louis van Gaal no confiaba en él, no lo conocía y realmente no sabía nada de aquel enclenque finlandés que le habían fichado. Además de eso, la posición de 10 ya estaba ocupada por Dennis Bergkamp. Así que Litmanen no tuvo muchos minutos. Tras finalizar la 92-93, Bergkamp se marchó al Inter y el tímido Jari tuvo su gran oportunidad. Pero lo que nadie sabía es que Litmanen se convertiría en un jugador que arrasaría en la liga. Sustituyó a Bergkamp a la perfección, anotó 26 goles y dio muchos más. No era un jugador dotado de una velocidad vertiginosa, ni era especialmente fuerte, pero se dejaba guiar por sus instintos y su confianza, y esto hizo que jugara muy bien. De hecho, ese año darían inicio a la mejor etapa en la historia del club. Los hombres de Van Gaal jugaban un fútbol increíble, donde junto a jugadores como Rijkaard, Davids, Seedorf o Overmars, conquistaron la Supercopa y la Copa de los Países Bajos, además de la Eredivisie. Pero lo mejor llegaría en la 94-95. Bajo la batuta del rey finlandés, lograron conquistar otra Eredivisie, pero lo mejor llegaría a nivel europeo. El Ajax se mantuvo invicto en la fase de grupos de la Liga de Campeones y en semifinales se pasearían frente al Bayern de Múnich, donde con 2 goles de Jari lograrían pasar a la gran final. Los jóvenes hombres de Van Gaal se encontraron frente a un experimentado Milan, donde harían un partido increíble. Litmanen tuvo a Marcel Desailly pegado a él durante todo el partido. De hecho, tuvo que ser sustituido en el minuto 70 por Patrick Kluivert, y precisamente fue él el que anotó el único tanto del partido, dándole la orejona al Ajax.
La alegría fue increíble. El Ajax acababa de tocar el cielo europeo y Jari se convertía en el primer finlandés en conquistar la Liga de Campeones. De esta forma, Litmanen terminaba la temporada con 27 goles, 2 títulos en su haber y siendo la figura de los suyos. Esto le hizo ser el principal candidato a ganar el Balón de Oro, pero lamentablemente no lo conseguiría, donde quedaría tercero, por detrás de Weah y Jürgen Klinsmann, siendo este uno de los galardones más discutidos de la historia. Tras esa decepción, la racha de Litmanen, al igual que la del Ajax, continuaría en la temporada del 95-96. El estado de forma del finlandés fue especialmente inspirador, ya que se convirtió en uno de los creadores del juego más letales. Un goleador tenaz y con buen ojo para el pase. Era el número 10 perfecto. Gracias a su juego, volverían a conquistar la Supercopa de los Países Bajos y su tercera Eredivisie consecutiva. Además de eso, volverían a plantarse en la final de la Liga de Campeones, donde a diferencia de la temporada anterior, y pese a su gol, la Juventus de Marcelo Lippi les arrebataría el título en la tanda de penaltis. Tras otra gran temporada, en la que volvería a ser el máximo goleador del equipo, su físico comenzó a marchitarse. En la del 96-97, el club perdió varios jugadores. Los grandes clubes de Europa se llevaron a las promesas holandesas, y esto hizo que finalizaran cuartos en Liga, propiciando la destitución de Louis van Gaal. Tras esas 5 increíbles temporadas, Litmanen permanecería otras 2 en el club, pero ya no era el eje central del equipo. Comenzó con alguna lesión leve, y sus cifras goleadoras bajaron mucho. Morten Olsen, entrenador del Ajax en aquel momento, no contaba mucho con él, y pese a conquistar otras 2 copas de los Países Bajos, Jari cada vez jugaba menos. Paralelamente a eso, Van Gaal fichaba por el Barça y movería cielo y tierra para poder contar con Litmanen en su plantilla. El finlandés no estaba a gusto con el Ajax, y de esta forma, en verano del 99, tras 7 temporadas en Holanda, el Barça se hacía con sus servicios, pagando 4 millones de euros. Litmanen llegaba con ganas a Barcelona, le gustaba trabajar con Van Gaal, pero allí nada le saldría bien. Las lesiones comenzaron a atacarle. El equipo hizo una de sus peores temporadas, donde no conquistaron nada, y el finlandés apenas tuvo minutos. Los aficionados comenzaron a criticarle, esperaban mucho de él, y este tan solo anotó 2 goles. Tras esa mala temporada, destituyeron a Van Gaal, y con la llegada de Serra Ferrer al club catalán, que declaró que no quería a Jari en el equipo, el Liverpool decidió llevárselo gratis. De esta forma, y a sus 30 años, Litmanen terminaría con su desastroso paso por España. Llegaba a Liverpool con ganas de redimirse, y su juego mejoró notablemente, pero las lesiones, combinadas con una brillantez esporádica, serían la historia de Litmanen en Anfield. Allí permaneció una temporada y media, donde conquistó 2 copas de la Liga y una FA Cup. Anotó algunos goles que pusieron un poco de luz a su carrera, pero físicamente ya no podía. De hecho, Gerard Houllier, entrenador de los Reds, afirmó que no podía jugar un partido entero, así que en enero del 2001 decidió regalárselo al Ajax. Allí permanecería hasta 2004, donde contó con pocos minutos y disfrutó de sus últimos momentos en el fútbol de élite. Tras esos 2 años, y a la edad de 33, Litmanen decidió volver a su país, donde fichó por el Lahti. A partir de ese momento, el rey finlandés comenzó a viajar por equipos menores. Entre ellos, cabe destacar su paso por el Malmö sueco o su esporádico fichaje por el Fulham inglés. Tras su safari futbolístico, y en verano del 2012, el gran Jari Litmanen decidió colgar las botas. Resulta quizás irónico que un jugador que luchó por superar las lesiones durante sus mejores años acabara jugando hasta los 40. Pero así era el genio finlandés, un jugador capaz de dominar el mundo un año y al siguiente temblar de los nervios por jugar en Barcelona. Por otro lado, Jari fue un jugador que tuvo mala suerte, se convirtió en el mejor jugador de Finlandia y su sueño era clasificar a su país para jugar un mundial, pero lamentablemente jamás lo consiguió.